La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra, comunicador y un invitado especial de este programa. Buenos días, Héctor, un placer. Buenos días. Buenos días, bienvenido, Héctor. Gracias. Con Héctor siempre uno tiene una variedad de temas de todo tipo, aparte de los temas psiquiátricos. Pero vamos a comenzar con los temas psiquiátricos. Y tú me enviaste un estudio que tiene un título bien sugerente: Prevalencia de trastornos mentales según ASR-14 que acuden a neurociencias. Y esto fue entre el año 2008, marzo 2008, marzo 2018. ¿Qué contempla ese estudio y además de qué serviría con miras a lo que estamos viviendo ahora mismo de la pandemia? Sí, mira, fíjate, ese estudio, y tengo que decirlo porque me atrevo a decirlo porque lo hemos investigado muchísimas formas. Ese es el estudio más grande que hay en Latinoamérica sobre consulta privada en psiquiatría. Ni siquiera en Brasil, ni México, ni Argentina hemos visto un estudio de ese tamaño. Fíjate que son recopilación de toda la data de unas evaluaciones que se llama el Inventario de Adultos, el ASRI, dices. Durante cogimos 5.400. Imagínate tú la data, tener 5.400. Este estudio, que comenzó a salir el año pasado, se hizo junto a una serie de jóvenes médicos neurocientistas, comandados por el doctor Ledwin García, quien ahora mismo, tipo de neurociencia, se va a Rusia a hacer neurocirugía. Y nos ha ayudado durante todo este tiempo a hacer este estudio. Bueno, tomando este estudio de base, el cual replica todo lo que tiene que ver con psiquiatría en el mundo entero, o sea, los dominicanos tenemos las mismas patologías: trastorno de ansiedad número 1, trastorno depresivo número 2, bipolaridad, esquizofrenia, en los mismos números que el resto del mundo. Se toma de base hacer el mismo estudio. Nosotros hemos hecho el mismo estudio, hemos recogido todos los datos de todos los pacientes que han ido a neurociencias durante este año. Desde hasta noviembre estamos recogiendo información preliminar de cuáles son las patologías que están apareciendo ahora en esta época de COVID. Y justamente lo vamos a dar a conocer y te lo voy a dar de primicia. Por ejemplo, disparado, definitivamente, lo cual replica exactamente los estudios que se están haciendo a nivel mundial. O sea, la República Dominicana estamos compitiendo, estamos trabajando. Como es algo nuevo, todo la misma gatera. Bueno, debes saber que el que yo te presenté fue presentado y aceptado en Europa. Ese estudio de nosotros, ese estudio y fue aceptado por una prestigiosa revista española de psiquiatría, por la cual hemos tenido miles de intervenciones. O sea que nosotros estamos poniendo la República Dominicana donde debe estar, en el área de neurociencias. Pues justamente este estudio está diciendo lo mismo que dice el estudio suizo y que dice el estudio neoyorquino. Así que esas primicias sí se las doy, y tan pronto tengamos el estudio, pues Telematutino será uno de los abanderados de tenerlo. Gracias. Héctor, qué bueno que estás con nosotros. Como no conozco el estudio, pero sí yo tenía mi agenda y me encanta que tú vengas al programa. Y justamente en este año 2020, en que la República Dominicana ha vivido tantos eventos importantes, y quizás el principal de ellos, además del COVID, es el cambio de gobierno. Y quise irme a la descripción de lo que es un psiquiatra, a ver si nos ayuda a entender algunas patologías del comportamiento humano justamente en esta época, y no necesariamente por el COVID, sino por el cambio de gobierno. La psiquiatría con P, o psiquiatría sin P, del griego psique, alma, y atreia, curación, es la especialidad médica dedicada al estudio de los trastornos mentales
de origen genético o neurológico con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar al... No, okay. Ahí me oye ahora porque me entró una llamada. Entonces, le escucho, y dice también que y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. Pero también en un ámbito más general se dedica al estudio del encéfalo y lo que está funcionando mal dentro de él. Es decir, que no solo son las enfermedades mentales que trata un psiquiatra. Por tanto, Héctor, la personalidad está dentro de ese ámbito, lo que es la conciencia, lo que es la moral, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, y es bueno como tener una explicación de personas que en su momento fueron empleados del gobierno pasado, sus suegras, sus hermanos, sus hijos, se hicieron millonarios, por ejemplo, y de repente desdicen de ese gobierno. Otros que no le veían ninguna condición al presidente, al actual presidente Luis Abinader. Hoy todas las loas y todas las alabanzas. Este tipo de comportamiento, Héctor, que no sabemos si es que no hay agradecimiento, si no sabemos que son fariseos, ¿cómo dentro de la psiquiatría se entiende este comportamiento y este cambio de chaqueta repentino? Mira, déjame hacer un pequeño abuelo de pájaro, explicarte algo. Para las ciencias, las neurociencias, ¿no? Se dividen en dos grandes grupos, las morfológicas y las ciencias del pensamiento. La neurología, la neurocirugía, que se deriva de la neurología. Esa parte, el cerebro, nuestro cerebro, es como una computadora. Esa computadora tiene un hardware y un software. El hardware todo el mundo lo conoce, las teclas, los cables, la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte de la medicina que se encarga de estudiar la pantalla, los cables y las teclas del cerebro? Logía. Ahora bien, ¿dónde entra la psiquiatría? Hay que entender que existe un software, la psiquiatría. Perdón, ¿dónde entra la psiquiatría? La psiquiatría entra en el software de la computadora. O sea, el disco duro, la información que genera el cerebro. Recuérdense que la función principal de nuestro cerebro, la función principal es pensar. Y todas esas estructuras de sustancia blanca y sustancia gris y los 5 hemisferios que tiene, los lóbulos que tiene el cerebro y los 2 hemisferios, se tienen el lenguaje del ser humano, que es lo que estudia la psiquiatría. Eso que tú estás hablando, por ejemplo, la conducta de los políticos, es ya de una ciencia que es más joven que la psiquiatría, que es la psiquiatría. Si tú te das cuenta, la mayoría de las escuelas... ¿La qué? ¿La psica? Las escuelas psicológicas las fundan los psiquiatras. Sigmund Freud funda la Escuela de Psicología del Psicoanálisis. Carl Jung, Lacan, todos siguen el psicoanálisis. Aaron Beck funda la psicología cognitiva. Entonces, ustedes se dan cuenta que la conducta humana la maneja la psicología, y la psicología tiene mucho de sociología. Y ahí es que entramos en la psicosocial. La conducta humana se plantea en el psiquiatra desde un concepto biopsicosocial. Y en ese psicosocial entra tu pregunta sobre la política. Mira, eso es naturaleza humana 101. ¿Ok? El hombre cambia, el poder hace que el hombre cambie. Yo no creo que en política, en la política tercermundista como la nuestra, la base de la política sean los ideales, ni que sea el concepto de o utilitarismo o el concepto kantiano de lo que debe ser un político. O sea, que lo que estamos viendo son gajes del oficio, estamos viendo corchos. Yo recuerdo, esas son palabras de mi madre y mi padre. Esos son corchos políticos, esos flotan en todos los gobiernos. Son gente que cambia. Que flotan donde sea. Así mismo es. Entonces, esas son conductas típicas, ¿no?, de países tercermundistas que viven alrededor del Palacio Nacional.
Ese es algo que justamente este nuevo gobierno de Luis Abinader, yo siento como que estamos dándole menos importancia a que todo gire alrededor de la política. Porque no podemos vivir un país que vive frente al mar. En vez de vivir frente al mar, vivimos frente al Palacio Nacional esperando el empleíto. Entonces, yo creo que eso debe cambiar en nuestro país. Eso tiene que llegar. Estamos en el 2021. Yo creo que las grandes figuras del pasado, del último, vamos a llamar, de los últimos 30 años han ido desapareciendo. Yo creo que en este momento la única figura, fuera de la nueva figura de Luis Abinader, la única figura que ha sobrevivido y que aparenta que va a sobrevivir estos próximos 4 años es el doctor Leonel Fernández, de la vieja guardia, vamos a llamarla así. Fíjense que le estamos llamando vieja guardia ya a Leonel, pero ya todos los otros íconos de la política de los últimos 30, 40 años han ido desapareciendo. O sea que con todo y todo tenemos gente nueva. El mismo conflicto electoral entre Gonzalo y Luis te da una expresión de que son gente nueva. Era gente nueva ya que estaba compitiendo. Pero eso es naturaleza humana 101. Eso es parte del tercer mundo. Héctor, cayendo en la situación actual de la pandemia, definitivamente han aumentado los problemas mentales por efecto de trancar a la gente vive con el temor de contagiarse, el que se contagió tiene el trauma de si estuvo en cuidado intensivo, en fin. ¿Qué patologías están multiplicándose a raíz de la pandemia? Eso es lo bueno del estudio, Ramón, que no vamos a inventar. Tú puedes coger a un psiquiatra y preguntarle, ¿cómo está la pandemia? Que produce depresión, ansiedad. No. Ya nosotros tenemos datos preliminares de qué realmente sucedió. Por ejemplo, sabemos que el estrés postraumático, porque tenemos un grupo de pacientes que tuvieron COVID y tenemos un subgrupo de pacientes que tuvieron COVID ingresados. Y tenemos par de pacientes que tuvieron ingresados en cuidados intensivos. O sea que tenemos data de todo tipo de pacientes que han experimentado el COVID en sus diferentes manifestaciones. Pues bien, creíamos en un momento dado que iba a haber más estrés postraumático. Fue la misma situación que pasó con el 9/11, cuando las Torres Gemelas, nosotros calculábamos de que iba a haber una alta incidencia de estrés postraumático y no lo hubo. El hombre, la persona en este mundo posmoderno es muy resiliente al final de todo. Sí hemos visto que han aumentado los trastornos de ansiedad en general. Y lo que sí estamos viendo en la población adulta mayor, entre 40 y 70 años, son los trastornos de depresión. Recuérdense que la depresión es más común en mujeres y la ansiedad es más común en hombres. Sin embargo, en este momento estamos viendo que la depresión está subiendo mucho en los hombres y es por el COVID económico. Definitivamente el factor económico ha incidido en que aumente pues justamente la incidencia de casos afectivos, de trastornos depresivos en los pacientes masculinos. O sea, esa es la realidad que tenemos. Pero Héctor. Sí. Héctor, pero ¿el COVID afecta a la salud mental? Fíjense, también hay miles de pequeños artículos que dicen que el virus es neurotrófico, o sea que también afecta el sistema nervioso central. Todo virus tiene la capacidad de afectar el tejido neuronal. Eso lo sabemos de todos los virus, por lo tanto no nos parece raro que un coronavirus estacional como es el COVID-19 también en algún momento pueda tener alguna manifestación neuropsiquiátrica. Ahora, la afectación neuropsiquiátrica debe ser confirmada por biopsia, debe ser confirmada por una clínica muy bien establecida. Hasta el día de hoy, nosotros podemos hablar de que el COVID puede tener manifestaciones en el área psiquiátrica, neuropsiquiátrica, pero en el área neurológica realmente esa data todavía no existe. Todo eso va a salir en los próximos años debido a que el COVID, como virus nuevo, todos los países están haciendo estudios al mismo tiempo. Ese es el punto.
Héctor, y el caso de los dominicanos que no le tienen miedo al COVID, por ejemplo, los que se tiraron a la calle con el peregrino, los que se tiraron en Puerto Plata detrás de la cantante, no sé cómo que le dicen, recuérdamelo, Jacqueline, ¿cómo se llama la cantante? La perversa. En Puerto Plata. La perversa. La perversa, exacto. Sí, los que hacen fiesta escondido y no se ponen la mascarilla y usan la misma botella de cerveza. ¿Cómo tú los encasillarías a ese tipo de dominicanos? Es que yo no creo que sea el dominicano. Lo que pasó ayer en Argentina no tuvo madre. Más de 1 millón de personas se tiró a enterrar a Maradona. Y los europeos en muchas ocasiones, principalmente la sociedad occidental, la sociedad judeo-cristiana, donde el individuo, la libertad del individuo está por encima de todo. Hemos visto reacciones sociales muy comunes. Los finlandeses, los suecos no usan la mascarilla de la forma en que se está usando en el resto del mundo. Ellos manejan el COVID de alguna u otra forma. Pero llega un momento, y esto sí hay que decirlo, que cuando el ser humano tiene ya 8 meses encerrado, cuando tú vives en un barrio que nunca te pusiste la mascarilla y sabes que le dio el virus a 30 de los 50 que viven en el mismo barrio y que la mayoría fueron asintomáticos, llega un momento en que el ser humano reacciona y dice, no, vámonos a la calle, porque hay que entender algo. El COVID-19 es un virus que no tiene la letalidad de otros virus. Es que si hubiese habido una letalidad más alta de la que hay. Fíjense en la realidad, ¿cuántos muertos hay en República Dominicana luego de 9 meses de COVID? Son 2.300, me parece. Aquí se dijo, y tú lo sabes, Ramón, que nosotros eso inclusive lo confrontamos con grandes autoridades médicas dominicanas. Aquí hubo médicos que dijeron que iban a haber 7.000 muertos en octubre. Que en octubre ya iban a haber 7.000 muertos. Entonces, y eso fue parte de ese discurso biopolítico, necropolítico, en donde el médico tiene la preeminencia. Si fuera por el colegio médico, nosotros tuviéramos todavía en cuarentena 24 horas. Pero esa es su función, eso es lo normal, que los médicos pidan lo que la ciencia sugiere. Ahora bien, el mundo no se puede basar solamente en la parte de salud. Fíjense que los gobernantes tienen que tomar la decisión entre el concepto biológico, que es el virus, y el concepto psicosocial, que incluye la economía. Y recuérdense que el mundo vive de la economía, no de la salud. Entonces, ahí es que vienen, ¿no?, las diferentes expresiones. Ahora mismo hay una tendencia en República Dominicana a que abran, a que el turismo se reactive, a que comience la economía. Y por otro lado, tenemos todavía discursos radicales, porque creo que es radical pedir 24 horas de confinamiento en este momento. Lo que sí también tenemos que decir, Ramón, es que, y María Elena, que definitivamente... María Elena, Jacqueline, ¿qué es eso? ¿Y por qué te dije así? ¿Qué cosa? En este momento, estamos en noviembre, Jacqueline, estamos en noviembre, hay fresco, casi no diciembre. Es lo mismo... No, ya diciembre no es el mismo COVID de junio, de julio, de agosto, de mayo. ¿Qué quiero decir? Que definitivamente República Dominicana, igual que todo el resto del Caribe, ha tenido una conducta al virus relacionada también con su clima. Y en este invierno vamos a ver un incremento, de el COVID, y lo estamos viendo. Esperemos que no sea tan alto para que entonces ya ya cuando comience el 2021 y llegue la vacuna, porque ese otro punto también, ahora comienza la irresponsabilidad porque viene una vacuna, pero nadie está vacunado. Y aquí no se habló de vacuna hasta marzo. Entonces, eso hay que manejarlo. Este es el momento donde hay que usar más mascarilla. Este es el momento de mayor distanciamiento. Pero un distanciamiento dentro de una normalidad que la experiencia nos ha dicho y nos ha demostrado cómo se comporta el COVID. Cada vez que hay un tumulto, cada vez que hay un grupo social que se amontona en lugares cerrados, aumenta la incidencia de COVID. Doctor,
un tema que nos acompaña siempre y me gustaría conocer su opinión al respecto, y es el tema de los violentos, de los feminicidios que no paran en la República Dominicana y en otros países del mundo. Pero en el tema nuestro, doctor, ¿cuál es su visión de ese tema y qué podemos hacer y el abordaje que se le está dando en la sociedad? Fíjate que como uno tiene que abordar siempre el tema en lo biopsicosocial, 10 millones, 12 millones de habitantes confinados en un estrés enorme que se está viviendo, tanto biológico como económico. Uno tiene que pensar, los feminicidios aparentemente, técnicamente disminuyeron. Yo creo que uno de los factores principales del feminicidio en República Dominicana es el la unión del factor cultural, el alcohol y el alcoholismo. O sea, el alcohol siempre está en el medio del dominicano, trae lo que se llama reacciones impulsivas y trae situaciones que exacerban ese tipo de relación que se establece en un país tercermundista, cristiano, y donde todavía el hombre tiene cierto sentimiento de pertenencia frente a la mujer. Estamos en mucha bulla de aquí. Déjame ver. Estamos en un mundo, y lo sabemos, donde las mujeres están 7-3 en la universidad. Estamos viendo cómo las mujeres se desarrollan social y económicamente más que el hombre. Usted entra a la escuela de medicina y está 6-4 en medicina. Señores, hace 50 años habían 100 hombres y 3 mujeres estudiando medicina. Ahora hay 6 mujeres y 4 hombres estudiando medicina. ¿Qué quiere decir? Que el mundo cambia más rápido que las estructuras sociales del país. Bueno, mis hijos andan en la calle, que se cuiden las mujeres. Eso decían las madres. Entonces, un país machista por tradición. Y recuérdese que el machismo no lo trae el hombre. Al machismo se lo inocula una mujer machista que le inocula a sus hijos, o una abuela machista que le inocula a sus hijos ese propio concepto, porque eso es algo que yo siempre me pongo de frente a las ONG y a las feministas. No. En República Dominicana el machismo lo inocula a la mujer. El machismo lo inocula a la mujer y el hombre lo adquiere como parte social de su estructura social y conductual. Entonces, si además de eso tenemos situaciones de hacinamiento, situaciones donde un hombre es un watchman y ya la mujer es una secretaria que hizo 3 cursos y ahora va a ser gerente, comienza a ver ese gap, esa ventana psicosocial que se está viendo entre hombre y mujer y llegan estos conflictos. El feminicidio, vuelvo y te digo, parte de la naturaleza y es latinoamericano, es un problema más latinoamericano y africano que en ninguna otra parte del mundo. En Europa los feminicidios son mínimos y en el Asia también. O sea que es una cultura judeo-cristiana. A veces la gente habla de los islámicos. En los islámicos no existe la paternidad irresponsable. Es cierto que un jeque puede tener 7 mujeres, pero a las 7 tiene que darle lo mismo. Aquí, en este mundo cristiano, lo único que hay son padres irresponsables que no mantienen a sus hijos. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede analizar sobre lo que es el feminicidio realmente, y debemos terminar diciendo que el factor sociocultural, religioso y el alcohol establecen un patrón de hombre que se siente dueño de la mujer. Y ese patrón es adquirido a través de una mujer machista que les impone ese tipo de criterio. Esa es mi posición. Pero Héctor, hasta este señor que mató 4 en una familia. Ahí ese que mató 4, ahí había un problema o de alcohol, el hombre estaba muy borracho, o había un problema mental. En ese caso, justamente, yo siempre trato de separar lo que es un asesinato de un problema psiquiátrico. La mayoría de las personas que matan no tienen un problema psiquiátrico. Eso se tiene que entender. No me digas. Ahora bien, en este caso, que fueron 4 personas que murieron, ¿no? Ahí habría que analizar la conducta de ese individuo. Ahí podría haber una patología mental.
Definitivamente. Señores, ¿ustedes quieren más violencia que la que se expresa en el tránsito en República Dominicana? Esto es una expresión de todos. Nosotros somos violentos verbal y físicamente. Nosotros expresamos la violencia todos los días. Cuando una persona se te mete en una intersección y se para y no deja pasar a nadie, eso es violencia. No llega a matar a uno, pero es violencia. Entonces, el dominicano, el latinoamericano tiene ese lenguaje violento. El mestizaje y el mulataje tienen una forma violenta de expresión y lo demostramos todos los días. Salga a la calle y usted va a ver la violencia social en la calle. Así es. Héctor, cuando uno analiza lo que ha pasado en el país en términos políticos, es decir, sorpresivamente hubo un cambio, un partido que tenía todos los poderes los ha perdido todos, probablemente haya procesos penales. ¿Tú te atreverías a decir que el dominicano ahora está más empoderado en términos ya de cuestionar, de criticar, de vigilar la actuación de los funcionarios públicos? ¿O tú crees que eso es una especie como de moda que va a pasar? Mira, recuérdate que nosotros fuimos de los que caminamos mucho en la marcha verde desde el año 2018. Yo creo que el país de alguna u otra forma se está empoderando. Esa participación ciudadana que Jürgen Habermas, ese famoso filósofo y sociólogo, planteaba, donde el individuo, el ciudadano, tiene que tomar la participación obligatoria. Debemos participar en la política. No podemos dejarle la política a los corchos. Todavía en el gobierno pasado habían unos corchos del gobierno de Balaguer. Desde Balaguer del 96 había gente que tenía el mismo puesto. Y tú te das cuenta que ha cambiado. Yo creo que ha cambiado. Y justamente el gobierno está obligado a responderle a ese grupo y lo está haciendo. Es más, llega un momento en donde nosotros creemos que el gobierno de Luis Abinader toma mucha presión de la media, toma mucha presión de este mundo posmoderno donde las redes tienen un impacto muy grande en los gobiernos. Así como la Marcha Verde no se le hizo caso en el gobierno pasado, y lo que hacían eran las bocinas del gobierno pasado, decían y subestimaban lo que fue el movimiento verde. Definitivamente el movimiento verde se construyó y se convirtió en las marchas de la Plaza de la Bandera. Pero esa Plaza de la Bandera está ahí preparada para cualquier cosa. Entonces este gobierno, de alguna u otra forma, sí ha cambiado su estructura, ha cambiado su comportamiento, producto de esa presión social que se le ha impuesto y que hemos impuesto los ciudadanos. O sea que yo creo que ha sido muy positivo. Yo creo que no solamente es porque Luis Abinader va a ser el mejor gobierno del mundo, no estoy hablando de eso. Es que Luis Abinader representó lo que es un cambio hacia una participación ciudadana política, una participación civil más importante dentro de la estructura política de la nación. Los partidos que se cuiden, yo creo que en estos próximos 4 años va a haber un partido principal que se va a desvencijar. Nosotros estamos viendo cómo las fuerzas se están polarizando hacia individuos, hacia líderes, no hacia partidos. Y eso es un fenómeno latinoamericano. Estamos siguiendo personas, estamos siguiendo líderes, no estamos siguiendo partidos. Y yo creo que ya el PRD desapareció. Ya el Partido Reformista está desvencijado. Ahora el otro partido tradicional, que era el PLD, está en un cisma ahora mismo. Y va a pasar, como dice Ramón, aquí viene una serie de confrontaciones legales que van a dejar muy mal parados a ese partido. Esa es mi opinión social que ustedes siempre me obligan a hacer. Yo me quería quedar en mi estudio y en mi consulta psiquiátrica, pero ustedes siempre me ponen esos temas. Claro. Héctor, una pregunta. Ahí por ahí anda un meme de los diferentes tipos de dolores de cabeza. Y cuando toda la cabeza está roja, dicen que es porque el dolor de cabeza es tan grande, es por falta de dinero o falta de cuarto, como dice la población. ¿Qué incidencia tiene en el comportamiento, en la psiquis, en todo lo que pueda devenir
la falta de dinero en una persona, cuando no tiene con qué resolver? ¿En qué puede desencadenar eso? Porque hemos visto en el pasado que se suicidó, se tiró por el puente, se ahorcó porque tenía mucha deuda. ¿Qué impacto tiene esto sobre la psiquis humana? Sí, hay dos estudios. Te voy a hablar de uno que es metafóricamente dominicano y uno real. El estudio metafórico es Antonio Zaglul. Antonio Zaglul en los años 60, 70 decía que si él le entregaba a cada paciente que entraba a su consultorio una papeleta de 100 pesos, le resolvía parte de los problemas psiquiátricos. O sea, él decía que la parte económica era una realidad. Sí, esa era la mejor medicina, una papeleta de 100. Justamente en la famosa crisis norteamericana del 28, los psiquiatras americanos en esa época, manejados por la escuela pragmatista de William James, comenzaban a hacer los estudios y se demostró que el cambio psicosocial, lo que le llamaban los americanos el socio-economical downdrift, o sea, la caída de clase media a clase baja, de clase alta a clase media, o sea, la caída del estatus social del individuo estimula a situaciones de desesperación que pueden llevar a depresión y esa depresión al suicidio. Vemos que en cada catástrofe económica hay un segmento de la sociedad, un grupo de individuos que terminan quitándose la vida. Y eso es por la caída socioeconómica. A veces uno dice eso y se oye un poquito feo. Yo dije, de las tantas cosas que dije entre mayo, junio y julio, de que el COVID, desde el punto de vista psicológico, estaba afectando menos a la clase baja. Porque la clase baja no estaba en cuarentena, el barrio seguía abierto, la gente seguía en el barrio porque nadie puede vivir en 1 metro cuadrado. O sea, la gente tenía que salir a la acera, a la calle. Entonces, así mismo sucede con las catástrofes económicas, donde las clases más altas y las clases medias son las que se desesperan. Y sí, definitivamente ha habido un pequeño aumento o una incidencia mayor de suicidios y tentativas suicidas durante la pandemia. Héctor Guerrero Heredia, solamente nos resta agradecerte en todo lo que vale la participación y te prometo que en la próxima invitación vamos a estar en vivo en el estudio de Telesistema. Yo creo que estamos hartos. Ya hay que perder el miedo a la pandemia. Ya. No. Es harto que estamos de esta funida comunicación, estos cablecitos y estas cosas. Yo que tengo mis programas, ¿no? Y tú sabes que tenemos un nuevo proyecto radial en Rumba 98.5. ¿Cuándo, Héctor, el proyecto? No, ya comenzó, ya tenemos un mes en el aire. El recetario del doctor Guerrero Heredia, así se llama. El recetario del Guerrero Heredia en ¿A qué hora? Rumba 98.5, desde las 10:30 hasta las 12 del día. Más o menos la misma hora que tuvimos durante 17 años en la radio dominicana, la seguimos ahora en una nueva emisora. ¿Y quiénes te acompañan? Fantástico, todos, éxitos. Todos, Ramón, todos. El 100% de los integrantes de lo que era antes la receta médica está ahora en el recetario de Guerrero Heredia. El 100% de los médicos. Excepto Mario Lama. Bueno, Mario Lama está de licencia, pero él ha ido un par de veces. Y créeme que cada vez que nosotros lo llamamos, él puede estar en una reunión con Luis Abinader y nos coge el teléfono, porque él no quiere caer en la boca de nosotros. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo. Nos vemos gracias pronto. A ustedes. Adiós, Jacqueline. Un abrazote. Éxitos. Abrazos. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Regresamos ya para la despedida, la rectica final del Telematutino 11.